Bienvenidos al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía. Hoy estamos Johnny Gómez y Teseo Ruiz aquí para contaros un tema también bastante candente. Sí. Parece que siempre digo lo mismo, pero es que claro, todos los temas son súper interesantes. No, es que nos buscamos temas muy interesantes. Y en este caso, el saber hacer un presupuesto o decir cuánto cobras. Porque anda que no han corrido ríos de tinta diciendo yo cobro más, cobro menos, cuánto cobro. Y ya no solo eso, sino que seguramente uno de los temas más difíciles a los que nos enfrentamos de primeras. Claro, falta información, claro. Hay mucha inseguridad, cobro mucho, cobro poco, comparas con el otro, no sabes muy bien. Entonces, hay bastantes vacíos que vamos a intentar completar hoy y os vamos a dar ciertas pautas y recomendaciones. Vale, pues nos vamos a lanzar ya casi con el tema porque hay mucho que hablar. Sí. Entonces, primero hay que pensar que hay que plantear cómo plantear un presupuesto. Un presupuesto al final es una suma de muchos factores. Hay que tener claro todos los factores. Sí que es cierto que a lo mejor de primeras es complicado tener todos esos factores claros, pero un error que yo considero bastante grande es, primero, poner un presupuesto sin tener en cuenta nada. Esa persona, ese fotógrafo o fotógrafa que te dice sesiones a 30 euros. ¿A 30 euros? Te pones a calcular. O a 50 euros. Y dices, vale, las 2 horas de sesión, el alquiler del espacio, por ponerte un ejemplo, el material, si lo haces legal, que debería ser así, la parte legal, los impuestos, los autónomos, los seguros, bueno, todo lo que abarca, que iremos desgranando, todo eso abarca, más luego tus horas de edición, el programa, el equipo, tal. Te pones a eso y ¿qué te sale? ¿2 euros la hora? O menos, lo mismo sales hasta perdiendo. Entonces, claro, o sea, eso es casi tener un esclavo para ti. Claro. Y no solo eso, sino que pensar que cuando tú estás ofreciendo sesiones de fotos, 30 euros, ¿qué tipo de sesión? Claro, ni lo planteas, entonces cuando el cliente vea y que tenga esa idea de no, mi sesión de fotos es en un estudio con el ciclorama infinito, con 7 flashes, con la iluminación, y vea que son en el parque de al lado de casa, por poneros un ejemplo, estamos siendo un poco extremistas, ¿vale? Sí. Pero falta un montón de información ahí que a lo mejor si no la añades luego el cliente se queja, oye, esto debería ser así, así. Entonces vamos a primero establecer el presupuesto con todo lo que cubre, con todo lo que tiene, y a partir de ahí vamos a ver qué presupuesto tenemos. Repito, ni eso, ni tampoco lanzarnos a decir, vale, me ha llamado una empresa y como es una empresa grande, pues le voy a decir 3.000 euros. Claro. Pero ¿por qué 3.000 euros? Si a lo mejor echas luego más horas o menos horas o no sé, yo en mi caso me gusta calcularlo por horas a partir de una serie de líneas que ahora iremos explicando para valorar y a partir de ella, pues más o menos, habrá gente que no incluya ciertas pautas por lo que sea, pues porque a lo mejor no tiene problema, no tiene que alquilar el material, no tiene un espacio, no tiene tal, o estáis empezando y no sois todavía ni autónomos o no estáis posicionados legalmente, que luego a lo mejor lo metéis como comunidad de autónomos o bueno, ya hablaremos un día de todo ese tema legal, porque no lo mismo en España que de forma internacional, que muchos de vosotros nos escucháis desde fuera de España, pero en principio vamos a tener esas pautas para sumar y saber exactamente cuánto deberíamos cobrar como mínimo. Claro, que luego también quiero hacer un apunte al final, pero vamos a ir con primero lo más gordo nos ponemos con ello. Primero, fundamental, plantear el tiempo que vas a dedicar a la sesión. Para esto es importante porque creo que muchas veces dices, yo qué sé, ¿y cuánto hago esto? Pues ya que estás haciendo fotografías por el mero gusto de hacerlas o por crearte portfolio, mídete los tiempos. Claro, esa experiencia que decimos, yo no entro de primera si hago un trabajo el primer día de forma remunerada. Por eso tienes que hacer 10, 15, 20, 100 sesiones, las que te hagan falta para tú tener toda la información. A ver, siempre puedes improvisar alguna cosilla, pero para tener información y a partir de ahí valorar. Si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar retrato y digo, vale, pues venga, pues voy a cobrar 30 euros, 50, lo que sea. Yo no sé cuánto tiempo me va a llevar el planteamiento, porque el planteamiento, luego también está el tiempo de fotografiando, el tiempo editando, entonces el planteamiento sería ese tiempo que yo necesito para organizarme la sesión. Por ejemplo, imagínate que me llega un modelo y me dice, pues quiero unas fotografías de la playa. Digo, vale. ¿Qué voy a coger yo? Voy a buscar la playa, voy a buscar cuándo es el mejor momento. Si atardece por esa playa o amanece. Sí, referencias, tal. Todo ese tiempo hay que cobrarlo. Claro. Porque ese tiempo es tiempo que estás invirtiendo en esa sesión. Entonces, que ya has empezado a trabajar. Claro. Entonces, parece que no, pero tú tienes que establecer un precio mínimo por eso. Aunque sean 5 euros, 10 euros, 1 euro. Es un extra que vamos a añadir a esa hora.
a ese precio general por la hora que tenemos. Entonces, oye, pues yo por cada rato que esté mirando, por cada hora, voy a cobrar simbólicamente 1, 2, 3 euros lo que yo considere. Si soy un especialista y resulta que tengo unas localizaciones súper chulas, no conoce nadie más, o un planteamiento, yo me lo giro, pues a lo mejor me toca cobrar más o menos. Ahí lo tenéis que valorar vosotros. Entonces, primero, tiempo de planteamiento. Tiempo de fotografía, o sea, el tiempo que estés con la cámara disparando. Porque a lo mejor puede ser que tengáis una sesión con una persona que no es un modelo profesional, que es una familia. A mí me pasa conmigo con la gente mayor, que se quedan como piedras bloqueados, y a lo mejor para hacer la sesión donde ellos se vean bien, se vean llamativos, cercanos, naturales, pues a lo mejor me tiro 3 horas y no la hora que yo tenía establecida. A ver, también somos humanos y podemos abrir un poco más la mano, ¿no? Pero al final son horas extra que no te está pagando nadie si no las tienes temporalizadas dentro de tu bloque. Claro, porque el gran error que hay siempre aquí yo creo que es pensar ¿cuánto le cobra a esta persona por esta sesión de fotos o por el tipo de fotografía que tú hagas? Y solo pensamos en en el tiempo que tenemos la cámara cogida. Y es un error porque hay un montón de factores que suman. Claro, y ya no solo eso, sino que tú llegas y dices, buah, pues yo sé que me manejo, que con 2 horas de sesión ya lo tengo perfecto, pero lo que tú has dicho, ¿y si la sesión es a niños? Porque a lo mejor los niños hay que estar más tiempo o tienes que cancelar la sesión después de 1 hora intentándolo porque ese día el niño no está por la labor, tienes que volver a quedar. Todo ese tiempo de ir allí, de estar fotografiando, ¿se lo vas a cobrar? ¿No se lo vas a cobrar? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro. En mi caso, por ejemplo, por menos un ejemplo más práctico, yo cuando hago un book, una sesión, yo trabajo por medias jornadas. Quiere decirse bloques de 4 horas. Que luego la sesión son 2 horas. Vale, esas 2 horas extra se las puedo meter a edición o se lo pongo a la planificación si la he quitado de antes o voy jugando un poco yo para intentar que en esas 4 horas que la persona me ha pagado yo le dé el servicio de las 4 horas, ¿vale? Para jugar con eso. Claro, si tienes más tiempo de edición, pues mucho mejor para ciertas cosas o bueno. Luego tendríamos el tiempo, repito, de edición, la parte en casa trabajando la fotografía, editándola. No es lo mismo coger las fotos en Lightroom, en Capture One, lo que tú quieras, copio un preset, lo pego a todos, que tratamiento de pieles, modo beauty de moda, poro a poro, tiene mucho más curro. Todo eso es un aliciante. Claro, y es que ahí depende exclusivamente de ti. Si tu estilo de fotografía es hacer un revelado como, digamos, básico, lo que es un revelado de verdad, sin un retoque, sin una edición posterior, pues tendrás que cobrar en relación a ello, que no es lo mismo que el que se pasa 4 horas con cada fotografía. Las 2 opciones son buenas, pero hay que reflejarlas en el presupuesto. Un error muy típico en este caso es los que son fotógrafos de bodas, por ejemplo, el no valorar que luego vais a tiraros horas editando, porque decís, no, yo entrego 1000 fotografías. Vale, 1000 fotografías en Lightroom, entiendo. Sí. Y aún así son 1000 fotografías. Sí. Entiendo que la preboda, la posboda o las fotos más tal tendrán que ir un poquito más editadas las pieles, o no, depende del estilo de cada uno, pero... Y el álbum, que también es tiempo de edición, y todo eso se va sumando, y claro, las primeras veces que lo hacemos, cuando no cobramos, no hay tanta presión, hablaremos un poco de eso, y puedo, alargarlo más, pero si estoy cobrando, hay unos tiempos, y todo eso tiene que estar en un contrato. Y yo creo que aquí es una de las partes más difíciles, porque dices, ahí va, pero ¿cuánto tiempo tardo yo editando? Porque ¿cuánto tiempo tardo fotografiando? Es muy fácil, mirar la hora a la que llegas, a la hora a la que te vas, ya lo tienes. Sí. Pero editando, porque claro, a mí me importa, por decir, siendo como cliente, a mí me importa una mierda que tú cuando edites tardes 8 horas, porque mientras estás editando estás escuchando un maravilloso podcast llamado Vivir de la Fotografía. Ping, spam, metemos aquí. O porque estés viéndote el último capítulo de Juego de Tronos, que hay mucha gente que lo hace, y a lo mejor te quedas ahí bloqueado y es como, ay, ¿qué pasa ahora? Tardan más o tardan menos. Ahí depende, por ejemplo, en mi caso... Hay que medirse bien. Claro, hay que medirse. Yo, por ejemplo, a la hora de editar, yo tengo mis tiempos. Yo tengo, por ejemplo, volvemos al retrato. 5 minutos en edición, que son fotografías pinceladas, o sea, la base. Luego tengo mi edición de 15-20 minutos, que son fotografías que tienen un retoque un poquito más ajustando pieles, tal. Y luego tengo mi edición, que va por encima de 45 minutos, que eso se cobra de otra forma. Que ahí ya lo separo por frecuencias, trabajo las pieles de una forma, por otra. Entonces, claro... Hay que valorar, y entonces si te pides un book de 15 fotografías, 15 fotografías puede ser un suplicio. Si yo me tiro una hora con las fotografías, los que estéis empezando en fotografía, os notaréis que a lo mejor de foto de la cámara muy bien, pero luego con la edición, ostras, y nos cuesta adelantar. Entonces, ¿qué son? 15 horas, luego después, eso hay que cobrarlo. Y diréis, joder, bueno, o mejoráis vuestro timing o mejoráis vuestra edición, que es
un factor dentro de la experiencia, por lo cual no deberíais cobrar hasta que no estéis con eso un poquito tal, o lo incluís en el precio de otra forma. Algo tiene que haber ahí porque... O no ofrezcáis ese tipo de retoque fotográfico tan exagerado porque de momento tú no puedes ofrecer un trabajo profesional. Correcto. Todo lo anterior a lo mejor lo haces perfecto, pero te falta ese plus. Todavía lo tienes un poco verde. Claro. Vale, cuarto factor a tener en cuenta, la dificultad. Hay fotografías, hay sesiones, hay tal, que por la dificultad se cobra más. Volvemos al caso de las bodas. ¿Por qué la boda se cobra tanto? Y la gente dice, no, es que son al final es un día o un media tarde y luego editar en casa otro día. Porque la dificultad y la presión de fallar en la fotografía cuando se ponen los anillos, de cuando dan el beso, tal. Como falles ahí, ya te puedes ir a casa corriendo porque tienes que tener la fotografía. No hay forma de... Entonces, esa dificultad, una dificultad técnica esas posibilidades, por ejemplo, que haces una fotografía y te vas al Himalaya y tienes sus dificultades que tienes que estar de una forma física, tienes que tal... Todo eso son extras que hay que cobrar dentro de la hora. Claro, si a mí me contrata alguien para hacer una sesión de retrato y para llegar al sitio donde esa persona quiere hacer las fotos, yo tengo que ir con todo mi equipo y escalar media montaña. Por poner un ejemplo. Pues, por poner un ejemplo que no suele pasar, pero si te pasa eso, pues deberías estar cobrando lo primero, el trayecto, que no lo hemos hablado, pero dependiendo qué tipo de trayecto tengas que hacer hasta el sitio que hagas las fotos. Eso lo meteríamos dentro de gasto y material, vale, no te preocupes, sí, pero muy parecido. Pero si yo me estoy jugando la vida con, por ejemplo, con la 6 kilos a la espalda subiendo una montaña, pues ahí eso tiene su coste. Sí. Puede ser que la dificultad sea cero. O sea, no tengáis miedo a tener una de las pautas, una de las que tenemos, que sea cero. Claro. Cuando os pongo un ejemplo, yo doy unas clases de formación, en este caso, depende de la formación, pues tiene un precio estándar, o subo un poquito más porque a lo mejor es una técnica que me ha llevado mucho tiempo, o me ha llevado tal, o he tenido que hacer un máster de un año entero que me ha costado 5.000 euros, y eso... Hay una sobrecarga, lo que voy a explicar, no lo mismo explicar edición desde cero que un súper avanzado, por poneros un ejemplo. Cuanto más especializado, más costoso es. Vale, vamos al quinto, que sería tu base en formación. En este caso es el dinero que tú te has gastado en la formación. Si tiene una formación online, tirando de YouTube o de libro, me he comprado el libro de tal y he aprendido con ello, bueno, pues esa parte estaría más vacía, pero muchos de vosotros... Recordar que hablamos que hacía falta estudiar para poder trabajar de esto. Algunos habéis estado, en el caso de Madrid, por ejemplo, en EFTI, en un montón de escuelas de fotografía muy potentes que valen un poquito más de lo normal de una escuela normal, o hemos hecho un curso, un one-to-one con alguien, tal. Todo eso son gastos que hay que poner en la formación por hora de ese año. Yo hago año a año mi hora, establezco cada año. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta. Si te gastas 5.000 euros en un curso de fotografía y luego después no lo incluyes en tus costes, estás perdiendo esos 5.000 euros al año. Eso está claro. Vale, vamos al siguiente, que sería tu estilo personal. Diréis, sí, eso es muy bonito, pero ¿yo cuánto pongo? Claro, hay muchos que dependen de tu propia forma, de cómo esté el mercado, de las posibilidades que tenga. Entonces, tu estilo personal. Tú haces las fotografías, o deberías hacerlas, con una forma que sea difícil, no de imitar, sino que gracias a ese estilo, no todo el mundo puede llegar a hacer lo mismo que tú. Claro. Tu forma de ver la fotografía, cómo te ha influido, las películas que has visto, los libros que has leído, todo eso tiene una carga. Si tú tienes un estilo personal, es porque te distingue de otros compañeros y compañeras, y por tanto puedes estar cobrando ese plus porque es que esto lo hago yo, y si no lo hago yo, no lo vas a tener a tu alcance. O no lo vas a tener igual, o tal. No. Entonces, ahí depende de vosotros. Repito, podéis poner 0 si no queréis cobrar vuestro estilo, o en mi caso, pues lo puedo poner más alto o más bajo, dependiendo del que le quiera dar. Esto que dices, pues por mi estilo personal, 1 euro. Y diréis, joder, 1 euro aquí, otro euro aquí, otro euro aquí, y al final os sale cuánto cobráis por hora genérica. ¿Vale? Aproximadamente. Vale, luego nos vamos con el precio del mercado actual. Claro. Aquí puede ser a sumar o a restar. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta cómo está el mercado alrededor. Ponemos el ejemplo del pueblito. Yo estoy en un pueblito pequeñito donde el nivel adquisitivo a lo mejor es menor, o en un pueblito pequeñito que sí que tiene un nivel adquisitivo mayor. Ahí depende de la zona. Cuando estuve hace 1 año o 2 años, año y medio, en Suiza, por ejemplo, era alucinante. Todo se cobraba por las nubes. Pero claro, allí el billete de autobús sencillo son 10 euros. Claro. No como aquí. Entonces, todo eso va proporcional y allí tendrías que poner
el precio del mercado actual mucho más por encima porque es lo que se suele cobrar. Pero claro, en un sitio más pequeñito tendremos que restar y será restar en nuestra cuenta. Pero es que si no, no estamos en el precio de mercado. Y ya no solo por el nivel adquisitivo, como a lo mejor en este ejemplo de dos países distintos, sino que tú pues ya has llegado y has dicho, pues mira, es que me he comprado la 1 de X+2 que cuesta 6.000 euros, todos mis objetivos que compro cuestan de 1.500 euros para arriba y todos los años me formo en 4 cursos en X tal y al final me sale que yo una sesión la tengo que cobrar a 500 euros, porque además le he subido, es más, le subo 100 euros más porque tengo un estilo que yo creo que es la rehostia. Pues ¿qué pasa? Tú no puedes llegar y decir yo por una sesión de 1 hora con este estilo, que puede ser bueno, puede ser no bueno, decir yo es que yo cobro 800 euros, pues... Puedes llegar a hacerlo cuando el posicionamiento y demás todo se reafirme y puedas llegar, pero de primeras no puedes. No puedes. Pues, o sea, todo el mundo querríamos ganar muchísimo más dinero, pero hay que ser realistas. Entonces esto sería el golpe de realismo dependiendo del estudio de mercado, que repito, hablaremos más adelante de él, que hay en tu zona y que es el que realmente ajusta un poquito o suma, dependiendo de cada uno, ¿vale? Después, tendríamos en cuenta el material necesario. Material necesario en este caso sería el material que tendríamos que o alquilar o tener, ¿vale? Alquilar es tener, pero a la larga vas a pagar más. Entonces, siendo realistas, no incluyendo los vicios, no incluyendo los caprichos. No, me he comprado este angular, ya, pero es que el angular para el estilo de fotografía que haces tú no se usa. Ya, pero lo meto dentro del precio, no. Que el equipo que estás usando hasta ahora que cumpla esas necesidades. ¿Para qué quieres tener una cámara que graba vídeo sensacional si luego no grabas vídeo? Todo eso es un plus de dinero que se lo estás cobrando a la persona y que no, en principio no deberías cobrárselo. Imaginaros que os contratan para hacer una preboda. No es lo mismo hacer una preboda yéndote al retiro, de manera muy hortera, irte al retiro a hacer la preboda, a que te contraten otra pareja a hacer la preboda debajo de una piscina. Pues a lo mejor necesitas alquilar o tener tú, porque ya eres un especialista en ese ámbito, unas carcasas subacuáticas con unos flashes subacuáticos, bla, 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 no puedes cobrar lo mismo. No. Entonces es muy importante el equipo que tú necesitas para hacer ese tipo de fotografía que te han contratado. Correcto. El siguiente punto que va muy enlazado con el tema del material es el desgaste que sufre el material. Claro, nosotros hay que pensar que nuestro equipo tiene una vida útil. Esto viene dado a muchas veces que nos compramos la última cámara y siempre estamos cambiando objetivo y más. El fotógrafo profesional que se dedica, que saca un beneficio económico de ello, realmente intenta ajustar, no tener gastos. Claro. Y uno de los gastos es no reemplazar el equipo cada 3x2. Yo reemplazo el equipo, a menos que me lo roben, pero yo reemplazo el equipo cada X tiempo y voy ampliando y creo que tiene un desgaste. Al final la cámara tiene una serie de disparos que puedes tener tu cámara 400.000 disparos y que no se jorobe. Pero todo lo que voy disparando, todo lo que voy añadiendo son desgastes. Entonces tú ahí puedes cobrar 0,25, 0,50, algo que sí que signifique que cuando tú has terminado y has todo el año, has ganado 200 euros, que con esos 200 euros pasados otro año o 2 años puedes renovar el equipo, puedes llevarlo al servicio técnico para que den un limpiazo o no, o gastarlo en reparaciones. Es un plus. Claro, y aquí también hay que ser realistas, como cuando hablamos del precio del mercado actual, porque si tú, vamos a decir, que eres una persona consumista y que cada año o cada año y medio te cambias de cámara porque es que dices, ay, es que esta nueva que ha salido tiene 5 fotogramas por segundo más que la mía en Ese vídeo. Es tu problema. Claro, exactamente. No es el problema del cliente. Ese es tu problema. Claro, ahí ya puedes añadirlo tal, pero en principio no es tu problema. O sea, en este caso es tuyo. Sí. Vale, más cositas. Tasas y cuotas legales. Otro punto clave y muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Todo el mundo entiendo que hay que pagar impuestos para gestionar todo el tema de pues todo lo que mantenemos, ¿no? a nivel público. Pero claro, hay que saber primero cuánto estamos pagando, cuánto no. ¿Cuánto se nos va si en este caso en España tenemos el IVA, que es el 21%, tenemos la parte luego del IRPF para los que seáis autónomos, tal, y al final haces un sumado todo eso que al final es un 30%, un 20%, un 10%, un 5%, lo que sea. Pero eso hay que añadirlo al extra. Este apartado, yo generalmente, si son impuestos o tasas porcentuales, lo añado
como de forma separada. O sea, yo tengo todo por hora y le añado, si me dicen, pero eso es un 21%, como pasa en el IVA aquí en España. Pues vale, si yo estoy cobrando 25 euros la hora, al 25 euros le pongo el 21%, porque eso no lo voy a cobrar, eso va para el Estado. Exacto. En ocasiones, las tasas serán unas tasas en concreto, por ejemplo, de un espacio donde a lo mejor requiere pagar eso para poder hacer las fotos dentro, en un, pues imaginaros, en un parque natural que tiene unas tasas de 100 euros para poder entrar. O cosas así, dependiendo de si es uno u otro, lo voy a poner fuera o lo voy a poner dentro. Luego también pasa que, claro, cuando haces tu primer trabajo, pues por norma general nadie va corriendo a darse de alta en autónomos y los primeros trabajos pues los haces como los haces. Y llegas y te planteas hacer este presupuesto y dices, no, pero si es que si yo hago a lo mejor este tipo de trabajo por 100 euros yo me saco... Creo que está bien. ¿Y qué pasa? No estás pensando que cuando te hagas de autónomo... No puedes mantener ese precio. No puedes mantener ese precio. Y cuando lo hagas de forma legal, ahí está el problema general, que es ¿por qué la gente cobra tan poco? Pues porque realmente lo hace de forma no legal. Claro, exacto. Vamos a llamarlo ilegal o alegal, dependiendo de la rama que sea. Entonces, ahí hay varias corrientes. Hay muchísima gente, a mí me enerva mucho, la verdad, cuando la gente dice, no, es que intrusismo porque viene gente y no es legal, tal... ¿Quiénes? O sea, yo creo que prácticamente no hay nadie que haya hecho sus primeros trabajos, sinceramente, de forma legal. ¿Por qué? Porque no ganas dinero al principio, porque cuesta posicionarse, cuesta tal. Entonces, es normal que los primeros meses o X etapa del principio requieras hacerlo de una forma más o menos legal. Aquí en España tenemos los autónomos, pero también se puede hacer, lo puedes hacer a cuenta propia. Eso significa que te quitas la tasa de autónomos hasta 8.000 euros si no es forma arreglada. Bueno, eso hablaremos ya más adelante. Pero sigues teniendo que pagar impuestos, aunque no pagues tu tasa de autónomos. Pero en otros países será de otra forma. Entonces, hay que ser realistas y la gente que ya directamente haya entrado trabajando el primer trabajo cobrado de forma legal, pues habrá venido de la mano o con una empresa que la ha obligado o le ha cambiado. Bueno, pues oye, estupendo, genial, pero por lo general son más los gastos que los beneficios y al principio cuesta. Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero también hay que tener en cuenta que si yo pongo un precio muy bajo, cuando luego me haga legal, ostras, no voy a poder subir el precio. ¿Y si te has ganado algún cliente ya asiduo o demás, claro, le llegas y dices, oye, mira, que te suba así por la cara un 35%. Y te van a decir que nada. Y de todas formas eso hablamos al final si tenemos tiempo, pero sería un poco esa idea. Por último, las revisiones extra. Y esto lo añado en el contrato. Siempre que vayamos a hacer un trabajo tiene que haber un contrato. A veces he hecho un poco para atrás, a mí me llama la atención cuando hago un book, la gente dice, pero hay que hacer un contrato, si esto tú me haces fotos y ya está. No. En el contrato aparece cuántas horas voy a currar, cuánto tal. Y en este caso, las revisiones extra. A mí me han dado muchos problemas al principio hasta que lo entendí y lo incluí en el contrato, por ejemplo, con las bodas. Yo mando un álbum y me dicen, no me gusta, colócame las fotos así. Lo vuelvo a mandar, me gustaba más antes que al principio, lo vuelves a mandar, ¿me puedes cambiar esta foto? Y todos esos son horas y tiempo que estás haciéndolo sin cobrar. Claro. Y tú puedes levantar un poco la mano, pero no puedes ser un santo. Y en este caso hay que cobrar. Entonces, todo eso tiene que aparecer como extra. Entonces, modificaciones, tiempo extra por lo que sea. Pues mira, resulta que hay que alargar la sesión, tal. Si se alarga la sesión o si se alarga tal, tanto voy a cobrar. Exacto. ¿Vale? Va a subir un poco el precio o lo pongo de forma independiente o lo incluyo en el mismo lote. Vale. Entonces... Queda uno que nos hemos saltado. ¿Cuál? Seguros y extras. Ay, sí, se me ha pasado. Seguros y extras. Claro, aquí hay que tener en cuenta que si yo hago una labor, tengo que tener un seguro que puede ser de la cámara. Pongo el caso, en este caso, en verano 2018 me robaron todo el equipo y gracias al seguro pude reponer la mitad. Si yo no tengo ese equipo, pues me había tocado reponer 6.000 eurazos que me robaron de ello. Ya os contaré la experiencia, ya hablaremos un día de seguros y demás en el podcast. Pero en principio, como digo, esos seguros hay que añadirlo al gasto. Los seguros de responsabilidad civil, muchos sitios te lo piden porque quieren que por si acaso pasa algo, ellos se lavan las manos. Formadores, ojo, todos los que sois formadores tenéis que tener un seguro de responsabilidad civil, porque si estáis dando una clase tal y le pasa algo a alguien, no tiene por qué pasar nada, pero esa persona puede pedir responsabilidades y ahí puede haber problemas. Entonces, todos esos seguros son 100 euros al año, 150 no sé qué, y al final se hace... Va sumando y eso hay que añadirlo. Lo divido entre más o menos la cantidad de trabajos que pienso que voy a llegar a hacer. Quizás así como apunte súper corto, podéis pensar de, joder, es que le estamos metiendo mucho precio a tal, pero imaginaros que estáis montando una tienda. Si estáis montando una tienda, al final vuestros precios equivalen a
cuánto me gasto de luz, cuánto me gasto de agua, cuánto me gasto de tal, Correcto. porque si tu tienda necesita fabricar con lo que fabricas pasteles, es con mucho agua, pues vas a tener que aumentar el precio de todo el agua que gastas, que no son gastos de vamos a meter aquí para rellenar, más. para no. Y repito, claro, puede parecer que según hagáis este planteamiento, ¿vale? Porque luego recordaros que todas estas pautas para que lo repaséis bien estarán en la web, ¿vale? vivirdelafotografía.es, meto ahí la cuña también, para que vayáis punto por punto y a lo mejor os ponéis a sumar y decís, joder, me sale a mí la hora a 30 euros, a $30, por ejemplo. ¿Eso es mucho, eso es poco, tal? Bueno, puede ser que os estéis infravalorando o que veáis, os comparéis con otros precios que no son, o como digo, dependiendo del ajuste. Pero lo que está claro es que si hacéis bien esta base, vais a cobrar lo que consideráis que es lo más acertado y es el mínimo que deberíais estar cobrando. O bueno, si el cliente quiere menos horas o quiere ajustarse tal, se puede hacer de una forma o de otra. Puntualizar que en general el miedo a la competencia, el miedo a que no te vayan a contratar tal, hace que trabajemos de forma más barata. Ya hemos hablado del trabajo gratis, hemos hablado de cómo gestionar el tema de los trabajos, los principios, tal. Entonces, cuidado con bajarnos el precio, porque sí, consideramos que así no van a llamar más, tal. ¿Por qué? Porque estamos educando a un cliente que cuando volvamos a poner el precio que realmente necesitamos, no nos va a contratar, porque sabe, o generalmente no va a contratar porque es que tú antes cobrabas mucho menos. Entonces, cuidado con eso porque depende cómo eduquemos al cliente, el cliente al final, si es fijo, si es que generalmente va a ser un cliente fijo, o va a depender de ti, o te va a hablar a otras personas, en cuanto otras personas tengan otro precio, no van a querer trabajar contigo y ahí puede darse muchos problemas. Entonces, cuidado con, como digo, poner precios mucho más bajos, además de la competencia desleal con los compañeros, todo eso que hemos hablado, pero fundamentalmente y de forma egoísta, sería que si yo siembro, como digo, malamente, si yo recojo antes de poder plantar algo contundente, voy a tener problemas que el cliente luego te va a decir, oye, es que esto qué pasa, o es que el precio era este, tal. Cuidado con ese tipo de aspectos. Entonces, también, un poco a la mano, yo al cobrar poco, no significa que esté exento de menos responsabilidad. Lo hablamos en el podcast de trabajar gratis. Trabajar gratis vale para ganar experiencia hasta cierto punto, pero el trabajar gratis primero no da un trabajo profesional. Tú puedes, estás trabajando gratis, puedes entregar la foto mejor, peor calidad. La otra persona no se puede quejar, tiene que haber un ten con ten, no te puede exigir, pero tú aquí, trabajando por 10 euros o por 100 o por 1000, si tú pones en contrato una serie de cosas, tienes que cumplirlas, ¿vale? Y ya, para destacar, yo creo que sería un punto también a tener en cuenta, si planteáis trabajar por muy poco dinero, pensar cuántas veces tenéis que hacer ese trabajo para poder vivir de ello. Si es un extra económico, puedo entender que digáis, no, yo lo tengo pues para pagarme el equipo, tal, no sé qué. Vale, no estás viviendo de la fotografía, que tampoco está mal, cada uno hace lo que quiera, pero si realmente queremos vivir de esto, que nos apasiona, que queremos dedicarnos a ello, si tengo que hacer books a 30 euros y tengo que ganar 1.500 euros o 1.000 euros, un sueldo digno, vamos a llamar así, que debería ser más, pero bueno, aquí en España es así de triste. Si tengo que ganar 1.000 euros... limpios, pues fíjate las sesiones que tengo que hacer, pues tendré que hacer, yo qué sé, 50 sesiones, tal. 50 sesiones significa que tienes que hacer una al día. Quien tiene una sesión al día es complicado. Yo me dedico al tema de books y tal, y es complicado todos los días tener una sesión. Entonces, hay que ser realistas, hay que intentar siempre mirar un poco hacia adelante. Claro, no nos podemos convertir en trabajadores que no ganan ni para pagar el alquiler o ni para ganarte 200 euros. Claro. Esa es la competencia realmente la que hace daño. Porque, como digo, un fotógrafo que se vende barato está visto que no va a durar. Y esa competencia va a caer y el cliente, ese target, esa persona que busca las sesiones a 20 euros, por ejemplo, no te va a contratar a ti porque tú tienes más claro tu tiempo y tu tal. Entonces, eso creo que no es competencia. Lo que desmonta y lo que joroba es lo que hablábamos. En los precios más bajos, precisamente pensando que no, yo cojo esto porque no voy a necesitar más. No. Pasado mañana vas a necesitar más, vas a tener que trabajar mucho. Vale, como resumen, vamos a hacer el resumen que sería, primero, tenemos que establecer un precio base por hora al trabajar. Pueden ser 15 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros. Dependerá del trabajo a seguir. Entonces, yo voy a adaptar el presupuesto a lo que busque el cliente. No voy a poner un presupuesto para el cliente. Bien, y repito, una empresa gorda le voy a cobrar más porque sé que tiene más dinero. No, porque luego te van a terminar pillando. O sea, y luego van a pasar esa tarifa al otro lado. Tú dices, ¿qué quieres hacer? Esto. O puedes preparar unos lotes. Esto vale tanto, esto vale lo otro, esto tal. Si lo tienes que adaptar al cliente, lo adaptas y le dices, mira, va a costar esto. Y si quiere el cliente, joder, es que es muy caro, es que es muy barato, a mí me suele pasar con él, pues te puede decir, no, es que es muy caro.
Ya depende de ti decirle, pues no, pues vale, o le mandas la hoja y dices, mira, yo cobro esto por esto. Y se quedan ya callados y dicen, ostras, es que es cierto. Claro. Sí, el darle un contrato, que lo que decías tú, como puede parecer, pues si estas son 2 fotos aquí, ahora tal, pero tú ponerle todo esto especificado le hace entender que no soy simplemente una persona que se ha comprado una cámara y hago fotos. Estoy disparando esto. Entonces, al precio base por hora, con todo lo que teníamos anteriormente, le añadiría si hay algún extra, como hablamos de desplazamientos, un gasto extra por si ver algo un poco diferente. Claro. Y luego, si no queremos hacerlo así, porque todos los puntos se nos hace más raro tal, intentar calcular un precio por hora. Sí. ¿Vale? Porque si dices, vale, por lote, cuando trabajas por lote dices, venga, pues vente a hacer un evento todo el fin de semana. ¿Cuánto cobras? 500 euros. Vale, pero no sabes ni la cantidad de horas. Claro. A lo mejor estás 14 horas, 12 horas, todo el evento, llegas a casa y tienes 10.000 fotografías, 2.000 fotografías las que sean, que editar, y al final te has tirado trabajando 2 semanas, 3 semanas, un mes entero editando para ese dinero. Entonces todo eso hay que dejarlo bien cerrado. ¿Que queréis un contrato tipo? Hay miles de contratos por internet. No hace falta hacerlo muy, muy específico. Actualmente con que tenga unas normas y lo que tú cumples se vea correctamente, ya se da el check bueno y se hace la firma y ya está. No sería mucho más. Vale, pues nos pasamos a la pregunta. Sí. Vale, pregunta clave para esta semana. Fundamental y recordar. Visitar vivirdelafotografía.es para ver lo que han comentado el resto de compañeros, claro, el resto de la comunidad. Lo que han votado. La pregunta, ¿la tienes tú? Sí, la pregunta es, ¿hacéis presupuestos para cada trabajo o os dejáis llevar, por así decirlo, por el cliente? Te ofrezco esto... O a lo mejor no tenéis ni presupuesto, claro, y depende de cómo toque. Entonces, esto vais a tener las 3 posibles respuestas. Sí, tengo un presupuesto, no lo tengo y improviso. Y 3, dependiendo del cliente, de lo que yo le pueda cobrar o no, depende de las posibilidades. Entonces, es muy interesante esta información. ¿Por qué? Porque nos va a dar pie a hacer una lectura, a comentar en nuestra comunidad en vivirdelafotografía.es, y yo creo que es una información que a nosotros nos ayuda bastante para ver cómo está actualmente el mercado. Que por lo que sea, no tenéis un cliente porque estáis empezando todavía, no habéis ni lanzado vuestro proyecto, no pasa nada. ¿Cómo lo haríais? Claro. Es bastante interesante decir, pues no, pues yo me aprovecharía, o yo haría esto, yo haría otro. Hay bastante información que leer ahí. Y si creéis que hay una manera mejor o cuál es vuestra manera de presupuestar vuestros trabajos, también nos lo podéis poner y así nos ayudamos entre todos. Sí, lo compartimos y es bastante interesante recordar que lo que nos puede valer a nosotros, lo puede valer al resto de compañeros. Y repito, esto es una comunidad y como buena comunidad ya sabéis, si queréis echarnos una mano, igual que nosotros estamos ayudándoos en este año 2019 cargado de expectativas y de posibilidades, compartir este podcast, darle al like, suscribiros. Las valoraciones en iTunes. Todo ese tipo de material nos ayuda a seguir grabando y echarle aquí horas para vosotros. Así que yo creo que un poquito más nos despedimos. Hasta la semana que viene. Venga, chao. Adiós.